Hola gente, ¿cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier y hoy les voy a hablar sobre las dictaduras de Guatemala. Y es que el país de Guatemala estuvo dominado por dictaduras a lo largo del siglo XX, destacando figuras como Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico Castañeda y Efraín Ríos Montt, estos siendo figuras clave en distintos periodos. Así que espero que les guste y ahora sí, comencemos. Manuel Estrada Cabrera llegó al poder en 1898 tras la muerte del presidente José María Reyna Barrios, y tan pronto como se hizo cargo de la presidencia no toleró ningún tipo de oposición. Y es que recordemos que Estrada Cabrera había sido primer designado a la presidencia. Y es que al morir asesinado el presidente José María Reyna Barrios, Estrada Cabrera llegó a la presidencia por ser el primer designado para la sucesión a la presidencia del país, y luego se mantuvo allí mediante elecciones fraudulentas por más de 2 décadas. Y como ya mencioné, no toleró ningún tipo de oposición, y es que de hecho llegó a sufrir una invasión en su contra por parte de un tal Próspero Morales, que al final terminó siendo derrotado. Para 1916, Guatemala contaba con 2 millones de habitantes, pero como verán, esto no impidió que los aduladores de Estrada Cabrera lograran que este fuera reelecto con la absurda cantidad de 10 millones de votos. Finalmente, Estrada Cabrera fue derrocado en lo que se dio a llamar la Semana Trágica de 1920, tras haber estado en el poder durante 22 años. Jorge Ubico Castañeda llegó al poder en 1931 en medio de cierta inestabilidad tras la renuncia del presidente Lázaro Chacón González. El presidente interino Baudilio Palma había sido derrocado en un golpe de estado por Manuel Orellana, primo del expresidente José María Orellana. Pero este gobierno no fue reconocido por Estados Unidos, y en enero de 1931 asumió la presidencia José María Reyna Andrade, ministro de Gobernación durante buena parte del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Y es que de inmediato convocó a elecciones, a las cuales se presentó Ubico como único candidato. Resumen del gobierno de Jorge Ubico. Una vez en la presidencia, Ubico asumió poderes autoritarios y tenía entre sus objetivos reorganizar la administración pública. Su régimen se caracterizó por los intentos de estabilizar las finanzas del Estado, para lo cual redujo el gasto público. Y es que Ubico sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario y de una Asamblea Nacional Legislativa totalmente supeditada a sus designios. Y es que se le conoce por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina. Finalmente, tras una serie de protestas de parte de la población urbana guatemalteca, Ubico se vio forzado a renunciar el 1 de julio del año 1994, dejando en su lugar a un triunvirato militar. Ahora vamos a hablar de otro periodo importante, el periodo de gobiernos militares de 1954 a 1986. Todo comenzó con el golpe de estado de 1954 que derrocó al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, instalando al militar Carlos Castillo Armas, quien gobernó durante 3 años antes de ser abatido. Y después de él le siguieron otros gobiernos militares como el de Carlos Arana, Kiel Laugerud y Fernando Romeo Lucas García, y este último gobernó hasta el golpe de estado de 1982, que se gestó después de las elecciones de ese mismo año. Y además de impedir la investidura del presidente electo Ángel Aníbal Guevara, este golpe de estado también derrocó al presidente Lucas García, instalando al militar Efraín Ríos Montt. Con este último vendría uno de los capítulos más oscuros de la historia de Guatemala. Y es que en ese momento en Guatemala se estaba gestando ya una guerra civil que no finalizó sino hasta después del retorno a la democracia. Y es que Ríos Montt dio amnistías a las que se acogieron más de 15,000 guatemaltecos que habían participado de la guerra civil.
El gobierno de Ríos Montt es considerado uno de los periodos más oscuros de la historia de Guatemala, y es que él implementó tácticas militares brutales para eliminar el apoyo a las guerrillas. Su gobierno se caracterizó por una represión masiva y un paulatino control social, además de la intensificación de la guerra civil. Finalmente, Ríos Montt fue derrocado en otro golpe de estado en 1983, tras lo cual se hizo con el poder Óscar Mejía Víctores, quien inició el proceso de transición a la democracia. Y finalmente en 1985 se hicieron nuevas elecciones que dieron por ganador a Vinicio Cerezo, acabando con aquel ciclo de gobiernos militares. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Por favor, no se les olvide darle like, comentar y obviamente suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto cada vez que subo un video. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video.